lights. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? Bueno, abrimos bloque en semanario y ya está con nosotros Germán Romero, quien preside el Centro de Almaceneros acá en Córdoba y que también es referencia ya a nivel país de lo que implica el incremento permanente que tienen los alimentos, el bien más preciado en este momento para los argentinos. Así que bueno, te saludo. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Cruz? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la verdad que no sé ni siquiera por dónde empezar, ¿no? Y te pregunto, esta devaluación que fue del 22% hace 2 semanas atrás, ¿impactó de igual medida en alimentos o fue mayor aún? No, lamentablemente, Cruz, tengo que decirte que ya sabíamos que no iba a ser lineal a la devaluación del 22%. Los alimentos, en primera instancia, comenzaron como a desaparecer, ¿no? Es decir, no había entrega. Los primeros 2 días, hasta 72 horas después de la devaluación, no nos estaban entregando mercaderías. Solamente se estaban entregando los lácteos esenciales, como la leche fluida, algunos yogures, pero no el resto. Que eso nos entregaron. No tenían precios, es decir, consultábamos precios y decían no lo tenemos todavía y por eso no estamos entregando. 72 horas después comienzan los incrementos de los alimentos básicos. Leche, yogures, fideos, galletas, harina, el aceite en menor escala. Después comienza con la carne, que ya habíamos registrado la carne los últimos 2 días de julio, algún incremento por el tema, el tema de la carne venía planchado, la carne vacuna. Sí, así es. Pero la inclusión del maíz dentro del dólar agro había impactado. Comenzó impactando antes de la devaluación y después llegaron a números realmente, porcentajes muy elevados. Así es que te voy haciendo un resumen de lo que ocurrió. Comenzaron a llegar... Eso en la primera semana. La primera semana, 72 horas después comenzaron con 15%, hasta 20%. La semana siguiente se volvió a incrementar un 15% y hoy estamos hablando particularmente de que todos los alimentos básicos, me refiero a los básicos porque, digamos, de los otros podemos hablar de varios porcentajes, pero los básicos aumentaron, por ejemplo, la leche fluida ya aumentó casi un 40%. 40%, ¿sí? es decir, casi el doble de lo que se devaluó en definitiva. Correcto. ¿Y cuál es la explicación a eso? Ya seguimos con los números. A ver, Cruz, Argentina tiene siempre dentro de sí un componente especulativo, pero no le podemos echar toda la culpa de la especulación, es decir, aumentó, digamos, linealmente 22%, pero también aumentó el combustible. En 24 horas aumentaron 2 veces, por ejemplo, y eso también impacta en la logística de distribución con mayor efecto en aquellos alimentos que se mueven todos los días, como esto que estamos mencionando. La leche se mueve todos los días, el aceite, el azúcar, las galletas, la harina, todo eso se mueve todos los días y el impacto del combustible en la logística tiene efecto directo. Amén de eso, a ver, las empresas, la industria, el sector productivo, ¿qué entiende? Que indefectiblemente esta devaluación va a impactar también en una aceleración de las paritarias, por ende su costo fijo se va a incrementar. Es decir, cuando dicen abren un paraguas, nosotros varias veces hemos sido críticos de la industria, pero en esta ocasión no, entendemos todo el sector productivo que tiene que guarecerse de lo que viene en función de esa devaluación. A ver, sigamos con los precios, ¿no?, que tenemos ahí de algunos de los alimentos, de los más básicos, ¿no?, de aquellos que no se pueden prescindir, que los argentinos no pueden prescindir en su mesa. Me decías, azúcar, más de un 40%. El azúcar en realidad más de un 50%. Más de un 50%. Leche, más de un 40%. Hay azúcar, más de un 50%. Algunas marcas, primeras marcas de azúcar, que se incrementaron un 74%, otras lo hicieron un 55%, otras lo hicieron un 45%. Digamos, el promedio es el 52,3% del azúcar. El aceite aumentó menos del 15% porque está subsidiado, está regulado, controlado. Decimos que la leche fluida, yogures, quesos aumentó alrededor del 40%. Un lujo ya. La hierba aumentó un 32%. La leche en polvo también está como la leche fluida en valor de porcentaje. La harina aumentó un 25% al día de hoy. Y bueno, fuera de eso aumentaron las galletas dulces, galletas saladas, cacao, eso aumentó un 37%, es decir, todos los alimentos se movieron, casi ninguno, excepto el pollo que lo hizo en un 25%, el aceite y la harina un 15%, lo hicieron por debajo, ninguno lo hizo por debajo del 30-32%. Tenemos algunos productos, ¿no?, como por ejemplo el papel higiénico. Bien. En higiene, claro, tenemos otro problema también porque papel higiénico, toalla femenina, lavandina, también estamos hablando de productos esenciales de higiene y limpieza. Shampoo, crema de enjuague, todos ellos subieron a más del 45%. Más del 45%. Más del 45%. ¿Ha habido una retracción en el consumo en estos últimos días? Uno a priori puede ver que hay menos movimiento en la calle.
Bien, a ver, nosotros estamos relevando en este momento, va a ser un mes difícil para relevar porque hay una dispersión de precios, nos está costando. Pero digamos, todavía no hemos medido lo que es la caída del volumen de las ventas, pero indefectiblemente ya se percibe, se nota, los comerciantes y las comerciantes nos avisan de que realmente muy poca gente está ingresando a los locales porque indudablemente el poder adquisitivo que se venía ya licuando ha tenido un golpe tremendo en las familias, el bolsillo de las familias. Porque además ha habido una suerte de cambio en la idea de qué hacer con los 2 mangos que a uno le podían sobrar, ¿no? Antes iba por más de lo que sea, de alimentos o de aquello que pudiese adelantar, y ahora hay una sensación de que si me sobró 1, 2, 3 pesos y los retengo por si, no sé, surge alguna situación y que tengo que tener una determinada platita, ¿no? Me parece que ha habido esa retracción en todo sentido con la plata que pudiese sobrar. Es así, lamentablemente, Cruz, el tema está en que también mucha gente, sabiendo que su dinero en peso argentino se está devaluando continuamente, quiere invertirlo por lo menos en mercadería. Pero tenemos la otra parte, el lado B, donde indica que no puede abastecerse porque está todo muy restringido. Una gran superficie, un hipermercado, un supermercado y un almacén no pueden vender a demanda. Tienen que vender lo esencial porque, por ejemplo, la realidad de los comerciantes hoy es que van a reponer mercadería, pero de las 5 o 6 cajas de aceite que se llevan, le van a entregar 1 o media caja. Ya tuvimos algún problema de eso, pero hoy el azúcar está sumamente restringida, a pesar, te cuento esto, el azúcar fue el producto que más se incrementó en el último año, superó un 430% de incremento en un año, ¿no? Es decir, hoy compramos ni un cuarto de azúcar con lo que comprábamos el año pasado. ¡Qué locura! Consultoras privadas están hablando de una inflación para el mes de agosto de 15 puntos o algo más. ¿Qué creen que va a dar el centro de almaceneros según este relevamiento que ya vienen haciendo? Bien, nosotros también entendemos que entre el 13 y el 14% de inflación, y dentro de esta inflación, más allá que aumentaron todos los rubros, indumentaria, etcétera, indefectiblemente alimentos va a ser el récord. Alimentos lo nombro porque, además de ser lo esencial, es el componente de mayor peso estadístico dentro de la canasta total. Sí. Entonces, bueno, alimentos entendemos que va a estar cerca de un 18% de la canasta básica alimentaria. Digo, traduciéndolo a lo que significa esto, es que la línea de la pobreza que nosotros habíamos medido en 246.000 pesos hasta el 31 de julio, fue en julio de 2023, en agosto va a estar alrededor de 305.000 pesos, en el mejor de los casos, que es el limitante de la línea de la pobreza para una familia tipo. En cuanto a lo que es la línea de la indigencia, sí, estamos hablando de 170.000 pesos, indefectiblemente. Esta devaluación y todos los efectos colaterales van a hacer incrementar de manera abrupta la línea de la pobreza y también de la indigencia. Te pregunto también porque habrán tenido la posibilidad de hacer un testeo de la preocupación del comerciante con motivo de los últimos, no quiero llamarles saqueos porque dicen que no son saqueos, son hechos vandálicos, y es cierto, hay delincuentes detrás de esto, en definitiva, sí, pero es una cuota más de preocupación del comerciante también. Bueno, la verdad que horas agitadas de mucha preocupación entre los comerciantes. Nos consultaban, a ver, desde el fin de semana pasado nos estaban llamando, a decir, ¿qué hacemos? ¿Cerramos, abrimos, cerramos de antes? Mucha incertidumbre. Tuvimos una reunión el día martes de nuestra institución con otras cámaras empresariales de la provincia, con las autoridades de gobierno, autoridades policiales, el fiscal general de la provincia, donde hablamos y debatimos justamente esto. Nosotros puntualmente planteamos la preocupación nuestra de que no era lo mismo postar 2 o 3 móviles en las afueras de una gran superficie, claro, que pasa con los almacenes. Lo cierto es que, bueno, entendimos y así le transmitimos a nuestras asociadas y asociados lo que habíamos hablado ahí. A ver, garantías obviamente no, mantener la cautela sí, la preocupación puede ser, pero que había que trabajar en el horario común porque justamente esto, teniendo ya la gimnasia en nuestra institución de lo que fue 2001, de lo que fue 2013 sin las fuerzas policiales en la calle, digamos, tenemos algún ejercicio y dijimos, bueno, hay una diferencia con los saqueos, digo, más allá de no nombrarlos o nombrarlos, digo, hay una diferencia importante. Acá la gente que está robando no es aquella gente que manifiesta tener hambre, que nosotros les medimos, Cruz, ¿no? Es decir, sabemos que en Argentina hay hambre, sabemos que hay gente con mucha necesidad, gente que va pidiendo en los comercios, pero esa no es la gente que está tratando de robar, porque lo que están robando no es alimento. ¿Y eso también tienen mensurado? ¿Hay mucha gente que va a pedirles alimentos? Sí, sí, mucha gente. Hace tiempo ya que viene, nosotros en otro eje medimos también encuestas a jefes y jefes de hogares, donde hay un detrimento absoluto de lo que es la alimentación. Es decir, mira, justamente creo que lo hemos hablado en otras oportunidades. 2014, esa devaluación del 24 de enero de ese año,
comienza a partir de ayer, en los meses subsiguientes, un cambio de primeras a segundas y terceras marcas. Sí, lo hemos hablado. Sí, claro. 2016, 2017, otra devaluación. Sí. Comienza ya a cambiarse las proteínas por los hidratos de carbono, que son más saciadores, es decir, se le designa carne vacuna, leche fluida y se incorpora papas, mucho más fideo, mucho más arroz. Y a partir de año y medio más o menos, teníamos ya que el cambio de alimentación, es decir, hay gente que suprime algunas de las ingestas diarias como desayuno, almuerzo, merienda, cena, mayormente la cena, los adultos, para que sus hijas e hijos coman, pero también afecta esto. Esta devaluación todavía no hemos medido, pero indudablemente que va a perforar esas mediciones que teníamos nosotros, dolorosamente ya afectando a la niñez, a la adolescencia y a la juventud. ¿Y la forma de compra? A ver, la financiación, Cruz, veníamos también, el reemplazo del fiado había quedado prácticamente relegado para lo que eran las familias que no están bancarizadas o aquellas familias que habían agotado todo su cupo en tarjeta de crédito, que se encontraban en mora, porque la principal causa de deuda en Argentina de la familia es la tarjeta de crédito. Hoy se incrementó la solicitud de fiado, pero lamentablemente también se incrementó también la mora y la incobrabilidad, lo que va a dificultar que los comerciantes puedan seguir otorgando o dando mayor apertura a esta financiación propia, porque aparte hay un problema de reposición de stock. Será seguramente los cumplidores, ¿no? Aquellos clientes cumplidores. La verdad que sí. Bueno, y me decías entonces que con la tarjeta también, ¿no? Ya la tarjeta se utiliza para 9 alimentos. de cada 10 familias, Cruz, financian algún tipo de alimento. En general, no solamente básico, pero 9 de cada 10 familias están financiando algún tipo de alimento. Eso obviamente, pero ya cuando compran en los almacenes, en las carnicerías, con este precio, decimos la carne aumentó un 52% en promedio de carne vacuna, el pollo un 25%, la carne de cerdo un 33%, indefectiblemente hay gente que va a financiar el asado clásico del fin de semana y otra gente que indudablemente lo suspenderá. Gracias una vez más. Por Muchas favor, gracias. No son buenas noticias, por supuesto, las que les estamos dando, pero bueno, es la realidad y de alguna manera la compartimos y tratamos de entender entre todos. Muchas gracias. No, por favor, una vez más. Muy agradecido. Nos estamos yendo, no queda más tiempo. Les mando un abrazo desde acá. Disfruten el domingo. El fin de semana siempre es bueno para estar con la gente querida y qué sé yo, para descansar y enfrentar otra vez la semana. Chao, adiós. Nos estamos viendo. Adiós. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.